Iona Caulfield permanecía apartada del grupo principal de dolientes, observando cómo el ataúd marrón oscuro se hundía lentamente en el suelo. La llovizna encajaba perfectamente con el ambiente, el típico tiempo de Chula Vista en esta época, cuando el cielo no se decidía si llorar o no. Las gotas se posaban en el paraguas negro, goteando por los bordes, creando un fino velo de agua entre ella y el resto del mundo. En 15 años de matrimonio, Iona solo había imaginado la muerte de Lawrence en el contexto de la vejez, cuando ambos estarían cogidos de la mano en una habitación de hospital, grises y arrugados, no a los 45, de un repentino ataque al corazón. Y, desde luego, no en estas circunstancias. En el lado opuesto de la tumba estaba Bridget Hart, sin paraguas, dejando que la lluvia goteara dramáticamente por su pelo rubio impecablemente peinado. Su vestido negro, demasiado ajustado para un funeral, realzaba su figura y su expresión estaba magistralmente ajustada al equilibrio óptimo entre pena y dignidad. Aceptó las condolencias como si fuera una viuda, lanzando de vez en cuando miradas en dirección a Jonás en las que leía claramente el triunfo. «Qué terrible pérdida ha sido su muerte para todos nosotros», dijo Bridget un poco más alto de lo necesario, dirigiéndose a un inversor de edad avanzada cuyo nombre Jonás no podía recordar. Era toda una visión de futuro. Teníamos tantos planes para la empresa. El pastor terminó su discurso. Los presentes se turnaron para arrojar puñados de tierra sobre el ataúd, y Bridget ocupó el primer lugar de la fila, por delante incluso de la madre de Lawrence, que miraba con expresión confusa. «Ella sí que no pierde el tiempo», murmuró una voz de hombre junto a Jonás. Se volvió y vio a Austin Price, el abogado de la empresa y, en teoría, el abogado de la familia Caulfield. En el último año, la teoría y la práctica del asunto habían divergido como divergen los continentes, lenta pero irreversiblemente. «Austin», asintió Iona. «No creí que fueras a venir. Lawrence es mi amigo desde hace 20 años, mucho antes de convertirse en mi cliente», contestó ajustándose las gafas empapadas de lluvia. «Aunque admito que las recientes decisiones de Lawrence me han hecho preguntarme si le conocía de algo». Iona sonrió levemente, agradecida por aquellas palabras. Austin había evitado la comunicación directa con ella en los últimos meses, e Iona supuso que Lawrence le había prohibido el contacto con ella. El divorcio, a pesar de las reticencias de Iona, estaba muy avanzado y los papeles llegaban a través de otro abogado. «¿Cómo se encuentra?», preguntó Austin, y había auténtica preocupación en su voz. «Confundida», respondió Iona con sinceridad, observando cómo Bridget aceptaba otro pésame con la mirada de una reina que acepta un homenaje. «No estoy de luto por el hombre que murió hace 3 días, sino por el hombre con el que me casé hace 15 años. A ese Lawrence lo perdí mucho antes». Austin asintió. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. «Pero no aquí. Ya te llamaré». Se marchó antes de que Iona pudiera preguntar de qué tenían que hablar exactamente. La ceremonia había terminado. La gente empezó a dispersarse, dirigiéndose a sus coches para ir a la cena conmemorativa. Iona no había planeado estar allí. Bridget organizaba el acto en su casa y en la de Lawrence, o mejor dicho, en la casa que había sido suya y de Lawrence, pero que ahora era solo de Lawrence. Hacía 2 meses que Iona se había mudado a un piso de alquiler, después de que Lawrence le exigiera explícitamente que abandonara la casa. En pleno proceso de divorcio, él había alegado que la casa le pertenecía solo a él, ya que había sido comprada con los fondos de su empresa. Iona se dio la vuelta para marcharse, pero le detuvo una mano en el hombro. «¿Ni siquiera vas a despedirte?», preguntó Bridget con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era su marido, después de todo. Iona se detuvo un momento antes de responder. «¿No estás cansada de hacer el papel de viuda afligida, Bridget? Debe de ser agotador».
La sonrisa de Bridget se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos. No soy viuda, todavía no, pero las formalidades se arreglarán pronto. Se inclinó más hacia ella bajando la voz. Solo quería decirte que mañana no deberías venir a la oficina. Ya he hablado con el consejo. Tus servicios ya no son necesarios. Yona sintió que el suelo se le escurría bajo los pies, pero mantuvo la calma. No puede despedirme. Tengo un contrato. Un contrato con la empresa. Bridget puso una expresión comprensiva. Una empresa en la que ahora tengo una participación mayoritaria. Lawrence me la transfirió el mes pasado. ¿No te lo dijo? Iona apretó los dientes. No, Lawrence no me lo dijo. Después de que ella descubriera su infidelidad, su comunicación se había reducido al mínimo y a través de abogados. Ella sabía que él había cedido su casa y algunos otros bienes a Bridget, pero las acciones de la empresa era demasiado. Siempre quisiste quedarte con todo, dijo a Iona en voz baja. Cariño. Bridget sacudió la cabeza con fingida compasión. No quería quedármelo todo. Sucedió que Lawrence decidió dármelo todo. Gran diferencia. Y por cierto, hizo una pausa. La cena conmemorativa se celebrará en tu antigua casa. Estás invitado si quieres ver los cambios que ya he empezado a hacer en el interior. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Jonah de pie bajo la llovizna, con la sensación de que le acababan de dar una patada en las tripas. De regreso a su coche, Jonah retrocedió mentalmente 15 años, hasta la primera vez que Lawrence y ella se conocieron. Entonces tenía 27 años y trabajaba como especialista en recursos humanos en una pequeña empresa tecnológica. Lawrence había acudido a una entrevista, un programador joven y ambicioso con ideas demasiado atrevidas. No consiguió el trabajo, pero invitó a Iona a tomar un café y ella aceptó, cautivada por su entusiasmo y energía. Su romance se desarrolló rápidamente. Se casaron un año después. Iona apoyó la idea de Lawrence de crear su propia empresa. Creyó en él cuando nadie más lo hacía. Invirtió sus ahorros, ayudó con las cuestiones administrativas, encontró a los primeros empleados, trabajó por las noches, creando un sistema de recursos humanos desde cero. Cuando aparecieron los primeros inversores serios, Lawrence insistió en que Iona se convirtiera oficialmente en la directora de RRHH de la empresa. Para entonces, su contribución al éxito era innegable. Los 10 primeros años de matrimonio parecían perfectos. Eran un equipo, estaban construyendo un futuro juntos. Iona recuerda cómo celebraron el 5º aniversario de la empresa, un pequeño restaurante junto al mar, champán y largas conversaciones sobre planes y sueños. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo empezaron a separarse sus caminos? Iona no podía nombrar un momento concreto. Fue como una erosión imperceptible, día a día, poco a poco, hasta que un día se despertó junto a un hombre al que ya no reconocía. Lawrence se había obsesionado con el trabajo, el éxito, el estatus. Quería una casa más grande, coches más caros, un círculo social más prestigioso. Iona recordaba su pelea cuando ella se negó a mudarse a la mansión a la que él había echado el ojo. «Es demasiado, Lawrence», le había dicho entonces. «No necesitamos una casa de 6 dormitorios, solo somos nosotros dos». «No es solo una casa, Iona», objetó él. «Es un símbolo. La gente se fija en dónde vives, cómo vistes, qué conduces. Forma parte de la imagen de un hombre de negocios de éxito. De todos modos, compró esa casa y un Porsche nuevo, y empezó a aceptar invitaciones a eventos sociales a los que nunca había ido. Tal vez su matrimonio estaba condenado incluso entonces. Lona no lo sabía. Seguía haciendo su trabajo, haciendo crecer el departamento de RRHH, que bajo su dirección se había convertido en uno de los más eficientes del sector. Estaba demasiado ocupada para darse cuenta de lo distanciados que se habían vuelto. Y luego estaba Bridget, una joven y ambiciosa agente inmobiliaria que les estaba ayudando a encontrar una nueva oficina para su empresa en expansión.
Iona percibió de inmediato algo raro en la forma en que Lawrence la miraba, pero dejó de lado sus sospechas. Le parecía que su matrimonio de 15 años era demasiado sólido para ser destruido por una rubia con un maquillaje perfecto. ¡Qué equivocada estaba! Iona aparcó el coche en la puerta de su piso y durante unos minutos se quedó mirando el espacio que tenía delante. Habían pasado 2 meses desde que descubrió el engaño. Había ocurrido por accidente. Se había dejado una carpeta en el coche de Lawrence y, cuando esa tarde volvió a la oficina para recogerla, vio a su marido saliendo del edificio con el brazo alrededor de la cintura de Bridget. Se besaron delante de su coche, ajenos a todo lo que les rodeaba. Iona observó, inmóvil, cómo subían al coche y se alejaban. Sabía que Lawrence le había dicho que se dirigía a una reunión de negocios en San Diego. En lugar de enfrentarse, Iona decidió observar. Se enteró de que llevaban juntos más de un año, que Lawrence había ayudado a Bridget a comprar un piso cerca de la oficina, que había empezado a reorganizar gradualmente sus activos, primero pequeñas inversiones, luego su casa de campo y después la residencia principal. Cuando por fin se decidió a hablar con él, ya era demasiado tarde. Era como si Lawrence hubiera estado esperando esta conversación. «Voy a pedir el divorcio», le dijo sin preámbulos. «Ya no soy feliz contigo, Lona. Queremos cosas distintas». «Tú quieres a Bridget», replicó ella, y no era una pregunta. Ni siquiera se molestó en negarlo. «Ella me comprende. Ella comparte mis ambiciones». «¿Y yo no?», preguntó Iona, sorprendida de su propia calma. «Yo te apoyé desde el principio. Creí en tu empresa cuando todos a tu alrededor decían que estabas loco». «Eso fue hace mucho tiempo». Lawrence le hizo un gesto con la mano. «La gente cambia. Yo cambié. Tú seguiste igual». Después de esa conversación, las cosas sucedieron muy rápido. Lawrence se mudó con Bridget. Pidió el divorcio. Exigió que Lona desalojara la casa. Nombró un nuevo director de ERECH, aunque técnicamente no podía despedir a Iona por su contrato. Y ahora, según Bridget, se las ha arreglado para cederle las acciones de la empresa que él y Iona habían construido desde cero. El teléfono de Iona vibró. Un mensaje de Austin. «Mañana, 10 de la mañana, en mi oficina. Importante». Iona suspiró. Fuera lo que el abogado quería decirle, era poco probable que empeorara las cosas. Salió del coche y se dirigió hacia la casa. La lluvia se había intensificado, pero Iona ya no tenía prisa por ponerse a cubierto. Dejó que las gotas frías le golpearan la cara, lavando las lágrimas no derramadas. Mañana empezaría a pensar qué hacer a continuación. Pero hoy se permitiría simplemente llorar, no por el marido que la había traicionado, sino por la vida que creía real, pero que había resultado ser una ilusión. Exactamente a las 10 de la mañana, Iona Caulfield se acercó a la puerta del despacho de Austin Price. El sol brillaba con fuerza, pero ella no sentía nada de su calor. Los 2 últimos días habían pasado como un borrón. El funeral, las condolencias falsas, la sonrisa triunfante de Bridget, y ahora esta reunión, en la que Iona tenía pocas esperanzas. El despacho de Austin estaba en un edificio antiguo pero bien restaurado del distrito comercial de Chula Vista. Un pequeño cartel en la puerta rezaba «Austin Price, abogado». Nada llamativo, sin patetismo. Iona siempre había apreciado ese rasgo en Austin. No quería impresionar con un exterior llamativo. «Iona, pasa», la recibió Austin en la puerta. Sus sienes encanecidas y las bolsas bajo los ojos delataban una noche en vela. «¿Un café?» «Gracias», asintió ella, entrando en el despacho. Austin le indicó que se sentara en la silla frente al enorme escritorio de roble, repleto de archivos y documentos. Él estaba sentado en el escritorio, pero no se reclinó en la silla como solía hacer, sino que se inclinó hacia adelante como si se dispusiera a decir algo importante. «¿Cómo está usted?»,
preguntó tendiéndole una taza de café. Estoy aguantando, respondió Iona tomando un sorbo. ¿Qué querías decirme, Austin? ¿Te pasa algo? Austin suspiró, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto que Iona sabía que era señal de fatiga extrema. He examinado tu situación desde todos los ángulos, comenzó. Y, francamente, las noticias no son buenas. Tenía una corazonada. Iona dejó la taza sobre la mesa. ¿Cómo de malas? Casi todos los bienes ya han sido transferidos a Bridget. Austin se puso las gafas y abrió la carpeta que tenía delante. La casa de Chula Vista, la casa de campo en el lago, los coches, las cuentas de inversión, la mayoría de las acciones de la empresa. Técnicamente, todo eso le pertenecía a ella. ¿Cómo es posible?, preguntó Iona, aunque ya sabía la respuesta. Lawrence era muy metódico. Austin pasó una página de la carpeta. Empezó hace casi 2 años con bienes pequeños y luego fue pasando gradualmente a otros más grandes. Cada transacción estaba etiquetada como un regalo, una venta o una contribución a un proyecto empresarial conjunto. Todo perfectamente legal. Iona recordó que por aquel entonces Lawrence había empezado a hablar de optimización fiscal, sobre la importancia de distribuir los activos para reducir la carga fiscal. Confiaba en él en cuestiones financieras. Después de todo, siempre había sido un genio en ese campo. Ahora se daba cuenta de que formaba parte de su plan. ¿Y la empresa?, se preguntó. ¿Realmente le había cedido el control de las acciones? El 70% de las acciones, confirmó Austin. Bridget decía la verdad. Oficialmente, la transacción era una venta de acciones para atraer inversiones en un nuevo proyecto de desarrollo de software. ¿Inversión? Iona sonrió amargamente. ¿Cuánto había OA por el 70% de la empresa que habíamos pasado 15 años construyendo? $1 millón. Austin se quitó las gafas con los ojos pesados. Es una cantidad ridícula teniendo en cuenta el valor real de la empresa. ¿Y dónde está ese dinero? Sobre el papel, se suponía que iba a utilizarse para desarrollar un nuevo producto. De hecho, la mayor parte se utilizó para comprar una propiedad en La Joya. Déjame adivinar, sintió Iona que se le subía la ira a la cabeza. ¿Esa propiedad también estaba a nombre de Bridget? Austin asintió. Llevaba mucho tiempo planeándolo, continuó el abogado. Cada paso había sido cuidadosamente calculado. Empecé a notar las rarezas hace 1 año, pero Lawrence me convenció de que formaba parte de una estrategia de expansión empresarial y optimización fiscal. Iona recordó su discusión del otoño pasado. Había encontrado por casualidad los papeles para volver a registrar la casa de campo y le preguntó a Lawrence por qué no lo había hablado con ella. «Es solo una formalidad», le había contestado él. «Sabes que siempre me preocupa nuestro futuro. Confía en mí». Y lo hizo, por última vez. «¿Qué me queda?», preguntó Iona volviendo a la realidad. «Tus ahorros personales». Austin pasó otra página. «Tu plan de pensiones y el 10% de las acciones de la empresa que estaban registradas a tu nombre en el momento de la fundación y que Lawrence no podía tocar sin tu firma». «El 10%. Iona negó con la cabeza. «¿Y mi puesto en la empresa?» Bridget dijo que me habían despedido. «No puede despedirte por nada», replicó Austin. «Tienes un contrato, pero como accionista mayoritaria puede iniciar una reestructuración de la empresa y entonces tu puesto puede ser suprimido». «Ya veo». Iona dio otro sorbo a su café que ya se había enfriado. «Así que me quedo prácticamente sin nada». Austin guardó silencio un momento, luego cerró la carpeta y la dejó a un lado. «No exactamente», dijo. «Hay algo más». Había una nota nueva en su voz que hizo recelar a Jonás. ¿De qué se trataba? «El testamento». Iona frunció el ceño. «¿Un testamento?» «Que yo sepa, Lawrence no dejó testamento. No iría todo a sus parientes más cercanos por ley».
¿Te refieres a mí como esposa no divorciada y a su madre? Normalmente sí, se acercó Austin. Pero Lawrence dejó testamento. Me enteré ayer. ¿Por quién? Cody Ward. Iona se estremeció al oír ese nombre. Cody era el antiguo socio de Lawrence. Habían fundado la empresa juntos, pero al cabo de 5 años se separaron por diferencias de visión sobre el crecimiento futuro. Cody quería mantener una empresa pequeña pero estable, especializada en un estrecho segmento de mercado. Lawrence soñaba con expandirse, con internacionalizarse. Al final, Lawrence compró la participación de Cody y casi dejaron de comunicarse. ¿Cody? No es que no hubieran hablado con Lawrence en años. Resulta que han retomado el contacto en los últimos meses. Austin se ajustó las gafas. Lawrence se había puesto en contacto con él un mes antes de morir. ¿Por qué? No conozco todos los detalles, admitió Austin. Cody solo dijo que Lawrence se había puesto en contacto con él para hablar de unos viejos asuntos y que durante aquella reunión Lawrence había hecho un nuevo testamento. ¿Y qué había en ese testamento? Austin negó con la cabeza. Cody no lo dijo, solo mencionó que hay disposiciones en él que podrían inclinar mucho las cosas a tu favor, pero no quiere revelar los detalles antes del juicio. ¿Qué juicio? La audiencia testamentaria está programada para la próxima semana. Bridget ya ha presentado una petición para reconocer su derecho a la herencia como cónyuge de hecho y beneficiaria principal. Iona sintió que la esperanza se agitaba en su interior, pero se contuvo de inmediato. Demasiadas decepciones en los últimos meses. ¿Por qué no muestra Cody ese testamento ahora? Dice que aún no es el momento. Austin parecía confuso. Dice que quiere presentar el testamento y otras pruebas directamente en el juzgado para que Bridget no tenga tiempo de prepararlo e impugnarlo. ¿Otras pruebas? ¿Qué tipo de pruebas? No lo dijo. Solo insinuó que tenía algo que podría cambiar drásticamente la situación. Lona lo pensó. Todo sonaba demasiado bien para ser verdad. El testamento saliendo de la nada, la misteriosa prueba. ¿Estaba Cody intentando darle falsas esperanzas? ¿Le crees? Preguntó sin rodeos. Austin no contestó de inmediato. Se levantó, se acercó a la ventana y se quedó un rato mirando el exterior. No estoy seguro, admitió por fin. Pero conozco a Cody desde hace años. Siempre ha sido un hombre de principios. Si dice que tiene algo, probablemente lo tenga. ¿Cuándo puedo reunirme con él? Llegará dentro de 1 hora. Austin miró el reloj. Le he pedido que venga para que pueda explicarte la situación en persona. Iona asintió. Hablar con Cody podría arrojar algo de luz sobre esta extraña situación. Mientras tanto, continuó Austin volviendo a la mesa, repasemos la cronología de los hechos una vez más. Necesito entender exactamente cuándo empezó Lawrence a actuar en contra de tus intereses. Pasaron la hora siguiente analizando los documentos y reconstruyendo el panorama de los 2 últimos años. Iona recordó fechas, acontecimientos, conversaciones. Cada recuerdo era doloroso, pero se obligó a centrarse en los hechos y no en las emociones. Los primeros cambios empezaron hace unos 2 años, explica. Lawrence se volvió más retraída y pasaba más tiempo en el trabajo. Al principio pensé que era el estrés de los nuevos proyectos. ¿Coincidió con la llegada de Bridget? Preguntó Austin, tomando notas. Sí, llegó a nuestras vidas más o menos al mismo tiempo. Estábamos buscando una nueva oficina para la empresa y Lawrence la contrató como agente inmobiliaria. Nos ayudó a encontrar un local estupendo en el centro de la ciudad. ¿Y fue entonces cuando comenzó su romance? No sé exactamente cuándo, admite Iona. Pero unos 3 meses después de mudarnos a la nueva oficina, Lawrence empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Se volvió irritable y se metía con cosas sin importancia. Iona recordaba su discusión por el color de las nuevas cortinas del salón. Era algo sin importancia, pero a Lawrence no le había gustado su elección, aunque nunca antes se había interesado por esos detalles.
Intenté salvar nuestro matrimonio, continuó. Le propuse irnos de vacaciones, acudir a un consejero matrimonial, pero Lawrence siempre encontraba razones para negarse. ¿Y cuándo se enteró de su infidelidad? Hace 2 meses. Iona sintió un nudo en la garganta. Los vi juntos por casualidad. Después de eso, hice las maletas y me mudé a un piso de alquiler. ¿Y fue entonces cuando pidió el divorcio? Sí, al día siguiente. Ni siquiera intentó explicarse o disculparse. Solo dijo que ya no me amaba y que quería estar con Bridget. Austin hizo otra nota. ¿Y la empresa? ¿Cuándo te enteraste del traspaso de acciones? Solo en el funeral, por Bridget. Iona negó con la cabeza. Lawrence siempre se había ocupado de nuestros asuntos financieros. Confiaba plenamente en él. Unos golpes en la puerta interrumpieron la conversación. «Debe de ser Cody», dijo Austin, poniéndose en pie. Abrió la puerta y un hombre corpulento de unos 47 años entró en el despacho. Cody Ward no había cambiado mucho desde su último encuentro. Los mismos ojos grises y astutos, la misma postura segura. Solo había más canas en su pelo oscuro y nuevas arrugas en las comisuras de los ojos. «Jonah», asintió al entrar en el despacho. «Ha pasado mucho tiempo». «Hola, Cody», respondió ella. «Austin dijo que tenías información que podría ayudarme». Cody se sentó en la silla de al lado y la miró fijamente a los ojos. «Antes de empezar, quiero dejar clara una cosa. No hago esto por venganza contra Lawrence ni por ningún sentimiento personal hacia ti. Lo hago porque es lo correcto». «Entiendo», asintió Iona. «¿Qué tienes?» Cody sacó un sobre cerrado del bolsillo interior de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Es una copia del testamento de Lawrence, que hizo hace un mes en mi presencia. El original lo tiene el notario que dio fe de su firma. «¿Y qué contiene este testamento?», preguntó Iona mirando el sobre. «Va a cambiar», respondió Cody. «Pero no puedo revelar los detalles ahora. Bridget tiene demasiados contactos. Si la información se filtra, podría intentar impugnar el testamento o influir en el juez». «Entonces, ¿para qué estás aquí?» «Para decirte que no todo está perdido», se acercó Cody. «Y para advertirte de que te prepares para un juicio. Bridget no se rendirá fácilmente». «¿Y si el testamento no funciona?», preguntó Iona. «¿Y si el tribunal lo invalida?». «Tengo otras pruebas». Cody dio unos golpecitos con el dedo en el sobre. «Lawrence me contó muchas cosas antes de morir, y no solo me las contó, sino que me las enseñó». «¿Qué tipo de cosas?». «Ya lo verás en el juicio», se enderezó Cody. «Confía en mí. Aún no ha llegado el momento, pero llegará pronto». Iona miró a Austin, que observaba atentamente su conversación. «¿Puedes darme al menos una pista sobre lo que hay ahí?», preguntó, volviéndose hacia Cody. Cody guardó silencio un momento, como si estuviera sopesando cuánta información divulgar. «Digamos que Lawrence se dio cuenta de sus errores. Demasiado tarde, pero lo hizo, y quería enmendarlo». «¿Por qué me ayudas?», preguntó Iona. «Desde que tú y Lawrence rompisteis, apenas os habéis hablado». «Porque sé lo que se siente cuando Lawrence Caulfield decide deshacerse de ti», sonrió Cody con amargura. «Él me había hecho lo mismo años atrás, solo que en mi caso se trataba de negocios, no de mi vida personal». «Pero le vendiste tu parte», señaló Iona. «Fue un trato, no una traición». «Un trato bajo coacción», replicó Cody. «Manipuló al consejo de administración, lo puso en mi contra, falsificó informes financieros para que mis decisiones parecieran equivocadas. Acabé vendiendo mi parte por 1/3 del valor real, solo para salir de aquella pesadilla». Iona permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Conocía el conflicto entre Lawrence y Cody, pero nunca había entrado en detalles. Lawrence siempre había dicho que Cody era indeciso y que obstaculizaba el crecimiento de la empresa. «Así que», continuó Cody, «cuando Lawrence vino a verme hace un mes, me sorprendió. Parecía diferente, deprimido.
Dijo que había cometido un error con Bridget, que ella no era quien él creía. ¿Quería volver conmigo?, preguntó Iona sorprendida. No, Cody negó con la cabeza. Sabía que era demasiado tarde para eso, pero quería deshacer al menos parte del daño que le había hecho. Iona no sabía qué sentir. Por un lado, se alegraba de oír que Lawrence estaba arrepentido. Por otro, no cambiaba el hecho de que la hubiera traicionado, arruinado su matrimonio y 15 años juntos. ¿Qué voy a hacer hasta el juicio?, preguntó ella, volviendo la conversación a los asuntos prácticos. Vive tu vida como siempre, respondió Cody. No le muestres a Bridget que tienes esperanzas, que piense que ha ganado. ¿Y si tiene razón? Iona miró el sobre que había sobre la mesa. ¿Y si realmente ha ganado? No ha ganado, se levantó Cody. Créeme, cuando acabe, Bridget Hart deseará no haber conocido a Lawrence Caulfield. Con esas palabras, se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se dio la vuelta. Oh sí, una cosa más. No faltes al trabajo. Ve a la oficina, haz tu trabajo, a pesar de los esfuerzos de Bridget por obligarte a salir. Es importante. Iona asintió, aunque la idea de volver a la oficina, donde ahora mandaba Bridget, la hizo estremecerse. Cody se marchó, dejando tras de sí una extraña sensación de esperanza e incertidumbre. Iona se volvió hacia Austin. ¿Tú qué crees? Creo que Cody no se habría arriesgado a menos que tuviera algo sustancial, respondió el abogado. Pero también creo que deberíamos estar preparados para cualquier resultado. Iona asintió. Se había pasado los 2 últimos meses preparándose para lo peor. Otra semana de incertidumbre no cambiaría nada. Me vuelvo al despacho, dijo poniéndose en pie. Vamos a ver qué tramaba Bridget. Austin la acompañó hasta la puerta. Ten cuidado, le advirtió. Bridget no es de las que se rinden fácilmente. Yo tampoco, contestó Jonás, y por primera vez en mucho tiempo sonó decidida. El juzgado de Chula Vista estaba fresco y silencioso. Los aparatos de aire acondicionado funcionaban a pleno rendimiento, creando un extraño contraste con el calor de agosto que se respiraba fuera de la ventana. Jonah estaba sentado en la tercera fila de la sala, observando a Bridget Hart, que mantenía una animada conversación con su abogado, un hombre alto con el pelo perfectamente peinado y un traje que claramente valía el alquiler de un año del piso de Jonah. Bridget vestía un estricto traje azul oscuro que resaltaba su esbelta figura. Llevaba el pelo rubio recogido en un elegante moño y un maquillaje impecable, discreto pero que realzaba su belleza natural. Exudaba la confianza y la tranquilidad de una persona que sabe que tiene la victoria en el bolsillo. ¿Cómo se encuentra?, preguntó en voz baja Austin, que estaba sentado junto a Jonah. Como un hombre que está a punto de enfrentarse a un tanque armado con un lápiz, respondió ella, sin apartar los ojos de Bridget. Tenemos un testamento, le recordó Austin. Y a Cody. Al que no veo desde que nos conocimos en tu despacho, dijo Iona. Y un testamento cuyo contenido sigue siendo un misterio. Había pasado una semana desde aquel encuentro, una semana durante la cual Jonás, siguiendo el consejo de Cody, volvió a trabajar en la empresa. Cada día era un reto. Los empleados cuchicheaban a sus espaldas. Bridget celebraba desafiantes reuniones sin contar con ella y el nuevo director general nombrado por Bridget ignoraba sus sugerencias. Aún así, Iona aguantó. Acudía a la oficina todos los días, cumplía con sus obligaciones e intentaba ignorar las miradas de soslayo. Era difícil, pero no iba a rendirse sin luchar. Aparecerá, dijo Austin con confianza. Cody no era de los que soltaban palabrotas. Las puertas de la sala se abrieron y entró el juez, un hombre mayor de pobladas cejas grises y expresión severa. Todos se pusieron de pie. Siéntense, por favor, dijo el juez tomando asiento. Hoy examinamos el caso de la herencia de Lawrence Caulfield. Abogados de las partes, preséntense, por favor. El abogado de Bridget fue el primero en levantarse. Philip Nash, en representación de la señorita Bridget Hart,
esposa de facto del difunto. Luego se levantó Austin Price, en representación de la señora Iona Caulfield, cónyuge legal del difunto. El juez asintió y abrió la carpeta. Así pues, según los documentos presentados, la señorita Hart reclama la mayor parte de la herencia basándose en que se le concedieron los derechos sobre la mayoría de los bienes en vida del difunto. Señor Nash, exponga la posición de su cliente. Philip Nash se levantó y se puso la chaqueta. Su señoría, mi cliente no era solo la pareja romántica del señor Caulfield, era su socia y confidente. En los últimos 2 años, el señor Caulfield le había transferido voluntariamente y en conciencia una participación mayoritaria en su empresa, su casa común y otros activos. Estas transferencias eran legalmente correctas, con todas las formalidades necesarias. Nash se acercó a la mesa del juez y le entregó una carpeta con documentos. Aquí encontrará todos los contratos pertinentes, las escrituras de transferencia y los certificados de registro de derechos. Cada documento está firmado personalmente por el señor Caulfield y autenticado ante notario. El juez aceptó los documentos y empezó a revisarlos. Nash continuó. Además, poco antes de su muerte, el señor Caulfield inició los trámites de divorcio de la SRA. Caulfield. Este hecho confirma su intención de romper no solo sus relaciones personales, sino también patrimoniales con su esposa. Protesto, se levantó Austin. El proceso de divorcio no había concluido en el momento de la muerte del señor Caulfield, por lo que la señora Caulfield sigue siendo su esposa legal, con todos los derechos que ello conlleva. Se admite, asintió el juez. Señor Nash, adelante. Pero tenga en cuenta que legalmente el matrimonio no se había disuelto. Nash hizo una leve reverencia. No obstante, señoría, la voluntad del difunto se desprende de sus actos. Sistemáticamente transfirió bienes a la señorita Hart, dejando clara su intención respecto al reparto de la herencia. Durante la hora siguiente, Nash presentó metódicamente pruebas de los derechos de Bridget sobre la herencia de Lawrence. Documentos, testimonios de colegas, correos electrónicos, todo indicaba que Lawrence realmente quería que sus bienes fueran a parar a Bridget. Iona escuchaba todo aquello con cara de piedra, aunque en su interior se desataba una tormenta de emociones. Cada nueva prueba era como una puñalada. Todos aquellos documentos, todas aquellas transferencias de propiedades. Lawrence lo había hecho todo a sus espaldas mientras fingía ser un marido cariñoso. Cuando Nash terminó, le llegó el turno a Austin. Señoría, comenzó poniéndose en pie, no discuto la autenticidad de los documentos. Sin embargo, me gustaría llamar la atención del tribunal sobre el hecho de que todas estas transferencias se produjeron mientras el señor Caulfield estaba legalmente casado con mi cliente. Según la ley estatal, un cónyuge no puede enajenar bienes adquiridos conjuntamente sin el consentimiento del otro cónyuge. Sin embargo, como muestran los documentos, intervino Nash, la mayoría de los bienes se compraron con fondos de la empresa del señor Caulfield, no con fondos conyugales conjuntos. Una empresa que la SRA, Caulfield, ayudó a construir desde cero, replicó Austin. Ella había sido una de las primeras empleadas, había invertido sus ahorros personales al principio y había seguido contribuyendo sustancialmente al negocio durante 15 años. Bridget, que estaba sentada en la mesa del demandante, puso los ojos en blanco, desafiante. Jonah se dio cuenta y sintió que la ira se apoderaba de su interior. La mujer ni siquiera intentaba ocultar su desdén. Señoría, volvió a hablar Nash, tenemos testigos que declararán que el señor Caulfield expresó en repetidas ocasiones su deseo de traspasar el negocio y la propiedad a la señorita Hart. Veía en ella no solo una compañera de vida, sino una digna sucesora de su negocio. Nos gustaría escuchar a estos testigos, dijo el juez. Durante las 2 horas siguientes, varios testigos, en su mayoría colegas y socios de Lawrence,
comparecieron en la sala. Todos contaron más o menos la misma historia, cómo Lawrence admiraba la perspicacia de Bridget para los negocios, cómo hablaba de planes para hacer crecer la empresa con ella, cómo criticaba a Jonah por su falta de ambición y pensamiento empresarial. Al escuchar este testimonio, Jonah recordó cómo había conocido a Lawrence hacía 15 años. Era una joven profesional de RRHH que acababa de terminar un máster. Había venido a entrevistarse para un puesto de programación en la empresa donde ella trabajaba. Aunque sus conocimientos técnicos eran impresionantes, había algo más en él: ambición, energía, visión de futuro. Jonah recuerda que le dijo al jefe de departamento que ese candidato tenía demasiado talento para el puesto que le ofrecían, que más bien debería dirigir su propia empresa. Lawrence no consiguió el trabajo, pero una semana después se encontró con él en una cafetería cercana a la oficina. Él la reconoció y se acercó para agradecerle su sincera valoración. «Tenías razón», dijo entonces con una sonrisa. «Voy a crear mi propia empresa, y me vendrían muy bien los consejos de una persona tan astuta en recursos humanos». No era solo un cumplido, había sinceridad en sus palabras. Empezaron a hablar, y Jonah quedó impresionada por sus ideas. Lawrence habló de un software que podría revolucionar los procesos de inteligencia empresarial. Su entusiasmo era contagioso. Un mes después empezaron a salir y un año más tarde se casaron. Para entonces, Lawrence ya había constituido su empresa, y Jonah se convirtió en su primera empleada, responsable de contratación y asuntos administrativos. Los primeros años fueron difíciles. Trabajaban en una oficina minúscula, más parecida a un almacén. El dinero escaseaba constantemente, y Jonah siguió trabajando a tiempo parcial como consultora de recursos humanos para ayudarles económicamente hasta que la empresa de Lawrence empezó a dar beneficios. Jonah recordaba a su primer empleado, un joven programador llamado Alex, al que había encontrado y convencido para que se uniera a ellos a pesar de la inestabilidad de la startup. Recordó su primer contrato importante, que celebraron con champán barato en su pequeño piso. Recordó a Lawrence abrazándola y diciéndole: «Lo hemos conseguido, Jonah, tú y yo. Somos un equipo». Y ahora estas personas en la sala del tribunal decían que ella no era importante para la empresa, que Lawrence la veía como un lastre en su desarrollo. «Señora Caulfield», la voz del juez la devolvió a la realidad. «Su abogado desea llamarla al estrado». Jonah se levantó y se dirigió al estrado. Tras prestar juramento, se sentó y miró a Austin, que se acercó a ella. «Señora Caulfield», empezó diciendo, «cuéntele al tribunal cuál fue su papel en la creación y el desarrollo de la empresa de su marido». Jonah respiró hondo y empezó a contar su historia. La historia de 15 años trabajando, creyendo y apoyándole juntos. Habló de las noches que pasó escribiendo planes de negocio, de sus ahorros invertidos en la empresa, de los primeros empleados que encontró y formó. «No fui solo una esposa», dijo. «Fui socia. Construimos esta empresa juntos, desde los cimientos». «Protesto», intervino Nash. «La testigo está haciendo declaraciones que no se apoyan en pruebas documentales». «Señoría», replicó Austin, «tenemos pruebas documentales de la contribución de la señora Caulfield, extractos bancarios que muestran sus inversiones, los primeros contratos con empleados que contrató personalmente, testimonios de los primeros clientes sobre su participación en las negociaciones». «Objeción denegada», dijo el juez. «Continúe, S.R.A. Caulfield». Jonah continuó su relato, tratando de mantener la calma y los hechos. No quería que su testimonio sonara como una justificación emocional. Habló de hechos, de proyectos concretos en los que había participado, de su papel en la formación de la cultura corporativa de la empresa. Cuando terminó, Austin se apartó y le llegó el turno a Nash para el contrainterrogatorio. «Señora Caulfield», comenzó con una sonrisa cortés, «nadie discute que usted era empleada de la empresa de su marido, pero ¿no es cierto que en los últimos años su participación en las decisiones estratégicas de la empresa ha sido mínima?»
Siempre he participado en las decisiones clave, respondió Iona, pero Lawrence se ha vuelto más independiente en los últimos años. No es cierto que se opuso a muchas de las iniciativas de expansión de su marido, como abrir sucursales en otros estados, por ejemplo. Iona se sentía arrinconada. Yo estaba a favor de un crecimiento sostenible, no de una expansión agresiva sin los recursos adecuados. Es diferente. ¿No cree que esta diferencia de opiniones sobre el desarrollo empresarial fue lo que provocó el enfriamiento de la relación con su marido? Protesto, intervino Austin. El abogado está pidiendo al testigo un juicio especulativo. Se admite, dijo el juez. Señor Nash, formule preguntas concretas sobre los hechos. Nash se inclinó ligeramente y cambió de táctica. Señora Caulfield, ¿cuándo fue la última vez que participó en negociaciones con un cliente importante de la empresa? Hace aproximadamente un año, respondió Iona. Desde entonces, Lawrence prefería llevar esas negociaciones él mismo o... ¿Con la señorita Hart?, preguntó Nash. Sí, admitió Iona de mala gana. ¿No es eso una prueba de que su marido confiaba más en la señorita Hart en asuntos de negocios? ¿O una prueba de que su romance ya había comenzado para entonces? Intervino Iona. En la sala se oyeron risitas silenciosas. Bridget se enderezó en su asiento, con el rostro ligeramente enrojecido. Señora Caulfield, Nash estaba claramente molesto. Volvamos a los hechos. ¿Estaba usted al corriente de la cesión de las acciones de la empresa a la señorita Hart? No, no me enteré hasta después de la muerte de mi marido. ¿Estaba al tanto de la rehipoteca de su casa compartida? Sabía que Lawrence había cambiado las escrituras, pero me dijo que era un ejercicio de optimización fiscal. ¿Y no comprobó exactamente qué estaba cambiando? Confiaba en mi marido, respondió Iona con sencillez. Bueno, Nash se permitió una leve sonrisa. Parece que fue un error. Protesto, dijo Austin en voz alta. El abogado hace comentarios provocativos. Se admite. El juez miró severamente a Nash. Absténgase de hacer ese tipo de comentarios, señor Nash. Nash volvió a su despacho, e Iona fue dispensada de declarar. De vuelta en su asiento, se sintió emocionalmente agotada. Todas aquellas preguntas, todos aquellos recuerdos, era como si le hubieran arrancado viejas heridas que apenas empezaban a cicatrizar. Bridget fue la siguiente testigo. Caminó con confianza hacia el estrado, prestó juramento y se sentó con los hombros erguidos y una leve sonrisa en el rostro. Nash empezó haciéndole preguntas sobre su encuentro con Lawrence, el desarrollo de su relación y su papel en la empresa. Cuando conocí a Lawrence, dijo Bridget con su melodiosa voz, enseguida percibí su potencial. Era un empresario con talento y grandes ideas, pero le faltaba apoyo, un verdadero socio que compartiera sus ambiciones. ¿Y tú te convertiste en ese socio?, preguntó Nash. Sí, asintió Bridget. Primero en los negocios, ayudándole a ampliar el espacio de su oficina, y luego en la captación de nuevos clientes a través de mis contactos inmobiliarios. Poco a poco, nuestra relación se convirtió en algo más. ¿Cuándo empezó el señor Caulfield a transferirte activos? Unos 6 meses después de empezar a trabajar juntos, respondió Bridget. Me dijo que quería que fuera socia de pleno derecho en el negocio, que me veía como alguien que podía llevar la empresa al siguiente nivel. ¿Te habló alguna vez de sus planes de casarse con la señora Caulfield? Sí. Bridget lanzó una rápida mirada a Iona. Dijo que su matrimonio había terminado hacía años, que solo seguían juntos por inercia. Lawrence dijo que Iona ya no compartía su visión del futuro, que era demasiado conservadora y temía correr riesgos. Iona apretó los puños. Era mentira, o al menos una distorsión de la verdad. Sí, era más prudente que Lawrence en las decisiones empresariales, pero era la prudencia de alguien a quien le importaba la estabilidad a largo plazo, no las ganancias a corto plazo. Bridget siguió hablando de su relación con Lawrence, de sus planes para la empresa,
de los nuevos proyectos que habían discutido poco antes de su muerte. «Íbamos a abrir sucursales en 3 nuevos estados», dijo entusiasmada. Lawrence sintió por fin que podía hacer realidad sus ambiciones sin dudas ni objeciones constantes. «¿Qué piensa hacer ahora con la empresa, después de la muerte del señor Caulfield?», preguntó Nash. «Seguir cumpliendo su visión», respondió Bridget. «Expandirnos, introducir nuevas tecnologías, globalizarnos. Todas las cosas con las que Lawrence siempre había soñado». Cuando Nash terminó, fue el turno de Austin para el contrainterrogatorio. «Señorita Hart», comenzó, «usted dice que compartía la visión del señor Caulfield sobre el futuro de la empresa. Sin embargo, tengo entendido que no tiene formación ni experiencia en la industria del software. ¿Cómo piensa dirigir una empresa tecnológica?» «Soy licenciada en empresariales y tengo experiencia en gestión», respondió Bridget con una leve sonrisa. «Para la parte técnica, tengo un equipo de especialistas. Un equipo que la señora Caulfield ha reunido a lo largo de 15 años», señaló Austin. «Protesto», intervino Nash. «No es una pregunta, es un comentario». «Se admite», dijo el juez. «Señor Price, haga preguntas concretas». Austin asintió y continuó. «Señorita Hart, ¿cuándo comenzó exactamente su relación sentimental con el señor Caulfield?» Bridget frunció ligeramente el ceño, como si tratara de recordar. «Hace aproximadamente 1 año y 3 meses. Se refiere a cuando él aún vivía con su mujer y le presentaba a usted a colegas y socios como agente inmobiliario que les ayudaba a encontrar un nuevo espacio de oficinas». «Nuestros sentimientos se fueron desarrollando poco a poco», contestó Bridget con evasivas. «¿No es cierto que ocultasteis deliberadamente vuestra relación a vuestros colegas y socios durante varios meses? Queríamos evitar rumores y cotilleos innecesarios», dijo Bridget con aire ligeramente molesto. «Fue decisión de Lawrence y la respeté. ¿No crees que la verdadera razón fue que el señor Caulfield no quería que su mujer se enterara de vuestra aventura hasta que hubiera preparado el terreno para el divorcio, incluida la reescritura de los bienes?» «Protesto». Nash se levanta. «El abogado está pidiendo al testigo un juicio especulativo». «Denegada», dijo el juez. «El testigo puede responder». Bridget se tensó visiblemente. Lawrence era un hombre honesto. Solo quería hacer lo correcto, minimizar el dolor para todos los involucrados. ¿Minimizar el dolor? Austin enarcó una ceja. ¿Transfiriéndote la mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente a espaldas de su legítima esposa? Protesto. Nash volvió a intervenir. El abogado hace comentarios provocativos. Se admite, asintió el juez. Señor Price, aténgase a los hechos. Austin agachó la cabeza y cambió de táctica. Señorita Hart, usted afirma que el señor Caulfield le transfirió bienes porque la consideraba una socia comercial. Sin embargo, según los documentos, muchos de esos bienes no tienen nada que ver con los negocios. Una casa en un lago, una colección de cuadros, un coche personal, por ejemplo. ¿Cómo se explica eso? Bridget se detuvo un momento, eligiendo sus palabras. Lawrence quería que me sintiera segura y atendida. Sabía que su ex mujer podría impugnar sus decisiones sobre los bienes de su empresa, así que quería asegurarse de que al menos parte de sus bienes se quedaran conmigo. Así que admite que el señor Caulfield reescribió a propósito los bienes para privar a su legítima esposa de su parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Yo no he dicho eso, replicó Bridget rápidamente. Lawrence solo quería un reparto equitativo. Creía que él había contribuido más a la creación de su patrimonio común. Austin siguió haciendo preguntas incómodas y, poco a poco, la impecable fachada de Bridget empezó a resquebrajarse. Cada vez estaba más irritable y a veces contestaba demasiado rápido, contradiciendo sus declaraciones anteriores. Cuando terminó el interrogatorio, Bridget volvió a su asiento con un aspecto notablemente menos seguro que antes. El juez pidió un receso para comer y todos empezaron a abandonar la sala.
Jonah se quedó recogiendo sus cosas cuando vio que Bridget se le acercaba. «Estás perdiendo el tiempo y el dinero en este juicio», dijo Bridget en voz baja para que nadie más pudiera oírla. «Lawrence ha pensado en todo. No vas a conseguir nada». Jonah la miró directamente a los ojos. «Puede que sí, pero al menos sabré que he luchado por lo que era legítimamente mío». «¿Por derecho?». Bridget sonrió. «¿Qué derecho tienes sobre una empresa a la que intentaste impedir que creciera con tus anticuados puntos de vista? ¿Qué derecho al hombre que ya no te amaba?». «El derecho del hombre que estuvo a mi lado desde el principio», respondió Iona con calma, «que creyó cuando nadie más lo hizo, que invirtió no solo dinero y tiempo, sino también su alma». Bridget se inclinó más hacia ella. «¿Sabes qué es lo curioso? Ni siquiera tuve que esforzarme mucho. Lawrence estaba listo para un cambio cuando aparecí. Tú eras la que lo alejaba con tu cautela, tu eterno «vamos a pensarlo otra vez». Se asfixiaba a tu alrededor. Iona sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero mantuvo la compostura. «¿Y por eso pensaste que tenías derecho a todo lo que él y yo creamos juntos? Solo cogí lo que él quiso darme», se encogió de hombros Bridget. «¿Y sabes una cosa? Después del juicio, pienso renovar por completo tu antigua casa. Siempre pensé que era un poco demasiado conservadora. Como tú». Con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Jonás de pie en la sala del tribunal, medio vacía, con la sensación de que le acababan de dar una patada en las tripas. El segundo día del juicio comenzó a las 10 en punto de la mañana. Jonah entró en la sala sintiéndose como si fuera a su propia ejecución. El testimonio de Bridget de ayer, a pesar de los esfuerzos de Austin por minar su confianza, había causado una fuerte impresión en los presentes. Pero lo peor era que Cody Ward no había aparecido, ni durante la reunión ni después. Su teléfono no estaba disponible y no respondió a los correos electrónicos. «A lo mejor ha cambiado de opinión», le dijo Iona a Austin mientras tomaban asiento. «No lo creo», respondió el abogado, pero su voz no era tan segura como antes. «Cody no es de los que se echan atrás». «Entonces, ¿dónde está?». Antes de que Austin pudiera responder, el juez entró en la sala y todos se pusieron en pie. Nash, el abogado de Bridget, fue el primero en hablar. Parecía aún más seguro de sí mismo que ayer, si es que eso era posible. Su caro traje le sentaba impecablemente a su atlética figura, y su sonrisa irradiaba la serena confianza de un hombre que sabe que tiene la victoria en el bolsillo. «Señoría», comenzó, «ayer aportamos al tribunal pruebas de que el señor Lawrence Caulfield había transferido voluntariamente y en pleno uso de sus facultades mentales una parte sustancial de sus bienes a la señorita Bridget Hart. Hoy me gustaría presentar documentos adicionales para probar las intenciones del difunto con respecto a la distribución de los bienes restantes». Nash se acercó a la mesa del juez y le entregó una carpeta con documentos. «Aquí encontrarán una carta escrita por el señor Caulfield 2 semanas antes de su muerte. En ella expresa claramente su deseo de que, en caso de fallecimiento, todos sus bienes, incluida su participación restante en la empresa, pasen a la señorita Hart». Y Jonah sintió un escalofrío. «¿Una carta? ¿Qué carta?». Miró a Austin, que parecía igualmente perplejo. «Protesto, señoría», se levantó Austin. «Esta carta no es un documento jurídicamente vinculante y no sustituye a un testamento debidamente redactado». «Se admite», asintió el juez. «Señor Nash, si usted no tiene un testamento formal, esta carta solo puede aceptarse como una prueba más de las intenciones del difunto, no como un documento legal». «Por supuesto, señoría», asintió Nash con una leve sonrisa. «Solo quería demostrar la coherencia de las intenciones del señor Caulfield. No solo había transferido la mayor parte de los bienes a la señorita Hart en vida, sino que también había dejado claros sus deseos respecto a la distribución del resto de los bienes en caso de fallecimiento.
El juez asintió y empezó a revisar los documentos que le habían entregado. Nash regresó a su escritorio, lanzando una mirada confiada a Jonah por el camino. Sintió que la desesperación crecía en su interior. Aunque la carta no fuera legalmente vinculante, daba la impresión de que Lawrence realmente quería que Bridget lo consiguiera todo. Bridget se sentó a la mesa del demandante, radiante de satisfacción. Llevaba un elegante vestido gris claro que le daba un aspecto a la vez formal y femenino. Llevaba el pelo rubio peinado con un estilo sencillo pero sofisticado, y el maquillaje resaltaba su belleza natural. Parecía una mujer que ya estaba celebrando una victoria. Su señoría, continuó Nash, también nos gustaría presentar el testimonio de 3 colegas del señor Caulfield que testificarán que en las últimas semanas de su vida expresó repetidamente su deseo de asegurar el futuro de la señorita Hart y compañía. Durante la hora siguiente, los testigos, el director financiero de la empresa, el jefe de desarrollo y un cliente clave, comparecieron en la sala. Todos ellos contaron más o menos la misma historia. Lawrence estaba entusiasmado con el futuro de la empresa con Bridget al timón, y a menudo hablaba de su perspicacia para los negocios y su nueva perspectiva. Lawrence se iluminaba literalmente cuando hablaba de los planes que él y Bridget estaban discutiendo, dijo el director financiero, un hombre de mediana edad y complexión robusta. Dijo que por fin había encontrado a alguien que compartía su visión de futuro. Iona escuchó este testimonio con cara de piedra, aunque en su interior se desató una tormenta de emociones. Aquellos hombres habían trabajado codo con ella durante años. A algunos los había contratado, formado y ascendido ella misma. Y ahora estaban todos al lado de Bridget. Cuando el último testigo hubo terminado, Nash se dirigió al tribunal. Su señoría, como puede ver, las intenciones del señor Caulfield eran claras y coherentes. Quería que la señorita Hart le sucediera tanto en su vida personal como en sus negocios. Le había transferido metódicamente sus bienes en vida y había expresado su deseo de que ella recibiera todo lo que le quedaba en caso de fallecimiento. Hizo una pausa dramática. Pedimos al tribunal que respete la voluntad del difunto y reconozca los derechos de la señorita Hart sobre todos los bienes, incluida la participación que le queda en la empresa. El juez asintió y se volvió hacia Austin. Señor Price, ¿está listo para presentar sus pruebas? Austin se levantó e Iona notó que miraba discretamente su teléfono antes de contestar. Señoría, antes de presentar nuestras pruebas, me gustaría solicitar un breve receso. Estamos esperando la llegada de un testigo material. Protesto, señoría, respondió inmediatamente Nash. Es un intento evidente de retrasar el juicio. La defensa ha tenido tiempo de sobra para preparar a sus testigos. El juez frunció el ceño. Señor Price, debería haber dispuesto con antelación la presencia de todos sus testigos. Sin embargo, miró su reloj. Pensaba convocar un receso para el almuerzo de todos modos. Tiene 1 hora. Después continuaremos, con o sin su testigo. Gracias, señoría, asintió Austin. Cuando el juez abandonó la sala, Iona se volvió hacia Austin. ¿Qué ocurre? ¿Sabes algo de Cody? Acabo de recibir un mensaje, contestó Austin en voz baja. Llegará dentro de 20 minutos. Dijo que tenía una urgencia, pero que ya lo había solucionado. Empiezo a pensar que le hemos estado esperando para nada, suspiró Iona. Aunque venga, ¿qué puede hacer? Bridget tenía una carta de Lawrence, 3 testigos y una carpeta llena de documentos que probaban sus derechos. Esperemos a Cody. Austin le apretó la mano. Le conozco desde hace años. Si dice que tiene algo importante, es que lo tiene. Salieron del juzgado y se dirigieron a una pequeña cafetería al otro lado de la calle. Iona apenas tocó su ensalada, demasiado nerviosa para comer. Veía cómo Austin miraba constantemente la hora y enviaba mensajes de texto a alguien. Llega tarde, comentó cuando faltaban 15 minutos para que terminara el descanso. Lo hará, dijo Austin con seguridad, aunque su voz sonaba tensa.
Llegaron de vuelta al juzgado 5 minutos antes del final del recreo. Cody seguía sin aparecer. Iona pudo sentir cómo la esperanza que tanto le había costado mantener en los últimos días empezaba a desvanecerse. «Tenemos que estar preparados para proceder sin él», le dijo a Austin. «Aún tenemos su testimonio y los documentos que prueban su contribución a la empresa», contestó el abogado. «No vamos a rendirnos». Cuando llegaron a las puertas de la sala de conferencias, Jonah se dio cuenta de que Bridget estaba cerca, hablando con Nash. Al ver a Jonah, Bridget sonrió, la misma sonrisa que no le tocaba los ojos. «Jonah», asintió ella, «espero que hayas reflexionado mucho sobre tu postura durante el descanso. No es demasiado tarde para poner fin a este proceso y llegar a un acuerdo pacífico». «¿Qué acuerdo?», preguntó Jonah con frialdad. «Podría dejar que te quedaras con tus objetos personales de la casa», ofreció Bridget con generosidad. «Y tal vez una pequeña compensación por tu contribución a la empresa». Jonah sintió que la ira le hervía por dentro. «¿De verdad crees que puedes comprarme con limosnas? Creo que te estoy ofreciendo más de lo que sacarás de este proceso», se encogió de hombros Bridget. «Pero, por supuesto, esa es tu elección». Se dio la vuelta y entró en la sala de conferencias, dejando a Jonás hirviendo de indignación. «No dejes que te provoque», dijo Austin en voz baja. «Eso es exactamente lo que quiere». Tomaron asiento. El juez regresó y anunció la continuación de la reunión. Cody seguía fuera. «Señor Price», el juez se volvió hacia Austin. «¿Ha llegado su testigo?» Austin se levantó. «Desgraciadamente, señoría, nuestro testigo aún está de camino. Sin embargo, estamos preparados para presentar otras pruebas». «Proceda», asintió el juez. Austin empezó a presentar documentos que demostraban la contribución de Jonah a la creación y el desarrollo de la empresa, extractos bancarios que demostraban sus inversiones iniciales, contratos con los primeros empleados que contrató, correspondencia comercial que demostraba su participación activa en las decisiones clave. Todo esto era importante, pero Jonah se dio cuenta de que no causaba una gran impresión en el juez. Los documentos confirmaban su contribución, pero no refutaban la transferencia de activos a Bridget. Lawrence tenía derecho a disponer de sus bienes en vida y había optado por dárselos a Bridget en lugar de quedárselos para Jonah. Cuando Austin terminó de presentar los documentos, Nash se levantó para repreguntar. «Señor Price», comenzó con una sonrisa cortés, «todos estos documentos demuestran que la señora Caulfield participó activamente en el negocio en sus primeros años, pero no refutan en absoluto el hecho de que el señor Caulfield transfiriera voluntariamente la mayor parte de los activos a la señorita Hart. ¿Puede explicar cómo estos documentos se relacionan con el corazón de nuestro caso?» «Estos documentos demuestran que los activos de la empresa se crearon gracias a los esfuerzos conjuntos del matrimonio Caulfield», respondió Austin. «Según la ley estatal, un cónyuge no puede disponer unilateralmente de los bienes adquiridos conjuntamente sin el consentimiento del otro cónyuge. Pero, como usted señaló ayer, la mayoría de los bienes eran propiedad de la empresa, no bienes personales», replicó Nash. Caulfield, como accionista mayoritario de la empresa, tenía derecho a disponer de esos bienes como mejor le pareciera. Continuaron su discusión jurídica, cada vez más técnica y enrevesada. Jonah observaba este duelo verbal con una creciente sensación de desesperanza. Nash tenía razón. Legalmente, Lawrence tenía derecho a transferir los activos de la empresa a quien quisiera, sobre todo porque era el accionista mayoritario. El juez también parecía inclinarse por ese punto de vista. Asintió varias veces mientras Nash exponía sus argumentos y frunció el ceño al escuchar las objeciones de Austin. En algún momento, Jonás simplemente dejó de escuchar sus argumentos. Miró a Bridget, que estaba sentada con una sonrisa triunfal, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Jonah pensó en todo lo que había perdido en los últimos meses: su marido,
su casa, la empresa que ella y Lawrence habían construido desde cero. Ahora todo iba a parar a manos de la mujer que había llegado a sus vidas hacía solo 2 años. No era justo, pero la vida rara vez es justa. De repente, las puertas del tribunal se abrieron y todas las cabezas se volvieron en esa dirección. Cody Ward entró en la sala, acompañado de una joven que Jonah no conocía. «Pido disculpas por mi tardanza, señoría», dijo Cody mientras se acercaba a la sala. «He tenido un imprevisto». El juez frunció el ceño. «¿Quién es usted y cuál es su relación con este caso?» «Me llamo Cody Ward», se presentó. «Soy un antiguo socio de Lawrence Caulfield y tengo información fundamental para este caso». «Protesto, señoría», intervino inmediatamente Nash. «Este testigo no ha sido incluido en la lista de testigos de la defensa y no se le puede permitir declarar en esta fase del juicio». «Señoría», intervino Austin, «hemos incluido al señor Ward en nuestra lista de testigos. Su nombre figuraba en los documentos que presentamos al principio del juicio». El juez echó un vistazo a los papeles que tenía sobre la mesa. «Efectivamente, el nombre de Cody Ward está en la lista», confirmó. «Objeción denegada. Señor Ward, puede declarar». «Gracias, señoría», asintió Cody. «Pero antes de empezar, me gustaría presentar el vídeo». Hizo un gesto con la cabeza a la mujer que lo acompañaba, que colocó un ordenador portátil sobre la mesa y empezó a configurarlo. «¿Qué es esta cinta de vídeo?», preguntó el juez. «Es una grabación de una conversación con Lawrence Caulfield realizada 3 días antes de su muerte», contestó Cody. «En ella habla de sus verdaderas intenciones respecto al reparto de la herencia». Se oyó un murmullo en la sala. Bridget se enderezó en su asiento y su confianza se quebró por primera vez. «Protesto», Nash volvió a levantarse. «No hemos tenido oportunidad de revisar esta cinta antes y verificar su autenticidad». «Señoría», intervino Cody, «puedo aportar pruebas de la autenticidad de la cinta. Tengo un informe pericial que confirma que el vídeo no ha sido editado ni alterado en modo alguno». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo entregó al juez. «Aquí está el informe del experto independiente, así como una declaración notarial de que la grabación se hizo con el consentimiento del señor Caulfield». El juez examinó los documentos y asintió. «Admito esta grabación como prueba. Señor Ward, puede proceder». Cody asintió a la mujer y ésta encendió el vídeo del ordenador portátil que estaba conectado a la gran pantalla de la sala. La pantalla mostraba una imagen de Lawrence Caulfield sentado en una silla en algún despacho. Estaba pálido y cansado, pero tenía los ojos claros. La fecha en la esquina de la pantalla mostraba que la grabación se había realizado 3 días antes de su muerte. «Lawrence, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?». La voz de Cody llegó desde detrás del marco. «Sí», respondió Lawrence con firmeza. «Cometí un error y tengo que arreglarlo antes de que sea demasiado tarde». «Cuéntame qué ha pasado», pidió Cody. Lawrence respiró hondo. «Hace 2 años conocí a Bridget Hart. Era diferente, enérgica, ambiciosa, llena de ideas. En algún momento me convencí de que estaba enamorado de ella, de que me entendía mejor que Jonah. Empecé a distanciarme de mi esposa para pasar más tiempo con Bridget». Hizo una pausa, como si reuniera sus pensamientos. Al principio todo parecía perfecto. Bridget compartía mi visión del futuro de la empresa, apoyaba mis planes más ambiciosos. Pero poco a poco empecé a notar rarezas. Siempre sabía qué decir para empujarme en la dirección correcta. Siempre apoyaba las ideas que yo tenía y que la beneficiarían. «¿Y empezaste a sospechar que te estaba manipulando?», preguntó Cody. «No de inmediato», Lawrence negó con la cabeza. «Estaba demasiado cegado. Ella jugó con mi ego, con mi ambición. Decía que Jonah me frenaba, que con ella nunca alcanzaría el nivel de éxito con el que soñaba». Jonah sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Siempre había sabido que Bridget había manipulado a Lawrence,
pero oír esta admisión de sus propios labios era doloroso. ¿Cuándo empezaste a transferirle activos?, continuó Cody. Unos 6 meses después de empezar nuestra relación, respondió Lawrence. Al principio eran cosas pequeñas, cuentas de inversión, una casa de campo. Decía que era para optimizar los impuestos, para proteger los bienes de posibles demandas. Yo la creí. ¿Y después? Luego empezó a pedir más. Una casa en Chula Vista, acciones de la empresa. Cada vez ella hizo un argumento convincente de por qué tenía que hacerse ahora, y cada vez yo estaba de acuerdo. ¿Cuándo te diste cuenta de lo que estaba pasando? Lawrence sonrió amargamente. Hace cosa de un mes. Oí por casualidad su conversación telefónica. Hablaba con alguien de sus planes para reorganizar la empresa una vez que tuviera el control total. Hablaba de despedir a empleados clave, vender propiedad intelectual, fusionarse con otra empresa. Todas cosas que yo nunca aprobaría. ¿Y qué hizo usted? Nada. Lawrence bajó los ojos. Estaba demasiado abrumado. Para entonces ya le había cedido la mayoría de los activos. Pedí el divorcio de Jonah. Había roto todos los puentes. Pero acudiste a mí, señaló Cody. Sí, asintió Lawrence. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. No puedo volver el tiempo atrás, no puedo deshacer todo lo que he hecho, pero al menos puedo intentar hacer justicia. En ese momento, Lawrence miró directamente a la cámara y su mirada estaba llena de determinación. Por eso hago este testamento, dijo. Quiero que todos mis bienes restantes, incluida mi participación en la empresa, vayan a Jonah en caso de mi muerte. Además, quiero que todos los bienes que he transferido a Bridget también reviertan a Jonah. ¿Te das cuenta de que esto podría ser legalmente complicado?, preguntó Cody. Lo entiendo, asintió Lawrence. Pero tengo pruebas de que Bridget me manipuló, me engañó sobre el valor de los activos e incluso falsificó algunos documentos. He recopilado todas estas pruebas y las estoy adjuntando al testamento. El vídeo terminó y se hizo el silencio en la sala. Todos los ojos estaban fijos en Bridget, que estaba pálida y con los ojos muy abiertos. Cody se levantó y se acercó a la mesa del juez. Señoría, quisiera presentarle el testamento original de Lawrence Caulfield, otorgado en mi presencia y ante notario. Le entregó al juez una gruesa carpeta. Aquí encontrará no solo el testamento en sí, sino todas las pruebas que Lawrence había reunido, continuó Cody. Correos electrónicos entre Bridget y sus socios comerciales, en los que habla de planes para reorganizar la empresa antes de tomar el control de la misma. Documentos con las firmas falsificadas de Lawrence. Extractos bancarios que demuestran que el dinero que Bridget supuestamente invirtió en la empresa se transfirió en realidad de las propias cuentas de Lawrence. El juez empezó a hojear los documentos, y sus cejas se alzaban más y más con cada página que leía. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. El juez escudriñó los documentos que Cody le había entregado, mirando de vez en cuando a Bridget, que poco a poco iba perdiendo su impecable seguridad en sí misma. Su rostro estaba más blanco que la tiza y sus manos, apoyadas en la mesa, temblaban visiblemente. Nash, su abogado, revisaba febrilmente las copias de los documentos que le habían entregado, y con cada página su rostro se volvía más sombrío. Jonah estaba atónita ante lo que había visto y oído. Lawrence se había arrepentido, se había dado cuenta de sus errores e intentaba corregirlos. Aquello no le devolvió los 15 años de su vida juntos, ni curó las heridas de su traición, pero algo en su alma empezó a descongelarse. Señoría, rompió por fin el silencio Cody. Con su permiso, me gustaría aclarar algunos aspectos del testamento del señor Caulfield. El juez asintió sin apartar los ojos de los documentos. Lawrence Caulfield hizo este testamento 3 días antes de su muerte, comenzó Cody. Fue debidamente notariado en mi presencia. Según la ley estatal,
Este testamento prevalece sobre cualquier disposición anterior de bienes, incluidos los bienes transferidos en vida, si puede demostrarse que la transferencia de esos bienes estuvo influida por fraude, manipulación o tergiversación. Protesto. Nash se levanta. No hay pruebas de que la señorita Hart influyera de forma fraudulenta o manipuladora en el señor Caulfield. La hay, respondió Cody con calma, y está justo delante de usted, su señoría. En un apéndice del testamento, Lawrence había reunido abundante documentación para demostrar la manipulación sistemática por parte de Bridget Hart. El juez pasó unas páginas más y luego levantó la vista. Señor Ward, resuma para el tribunal los puntos principales de este testamento. Cody asintió. Según la voluntad de Lawrence Caulfield expresada en este testamento, en caso de fallecimiento antes de que finalice el proceso de divorcio, todos sus bienes, incluida su participación en la empresa y sus activos personales, pasarán a su legítima esposa, Iona Caulfield. Hizo una pausa y miró a Bridget. Además, el testamento contiene una cláusula especial relativa a los bienes transferidos a Bridget Hart en los 2 últimos años. Lawrence exige que todos esos bienes, incluida la casa de Chula Vista, la casa de campo en el lago, las acciones de la empresa y las cuentas de inversión, sean devueltos a Iona Caulfield como legítima heredera. Se oyó un susurro en el vestíbulo. Bridget se puso en pie de un salto. «¡Esto es absurdo!», exclamó. «No puede quitarme lo que ya me ha dado. Estos bienes me pertenecen legalmente». «Señorita Hart, siéntese», dijo el juez con severidad. «Tendrá la oportunidad de hablar a través de su abogado». Bridget se sentó de mala gana, pero era evidente que apenas podía contener su rabia. «Adelante, señor Ward», asintió el juez. «El testamento también contiene una cláusula de indemnización», continuó Cody. Lawrence indica que Bridget Hart debe pagar a Iona Caulfield la suma de $2 millones como indemnización por daños morales. Indica que esta suma debe pagarse con los fondos personales de la señorita Hart, incluidos los que invirtió en proyectos conjuntos con él. «Es imposible». Bridget no sabía qué hacer. «No tengo tanto dinero». «Señoría», intervino Nash. «Debo presentar una objeción formal. Aun suponiendo que el testamento sea auténtico, es contrario a los principios básicos del derecho exigir la devolución de bienes ya transferidos y el pago de una indemnización tan cuantiosa. Una donación hecha en vida no puede ser anulada por la voluntad póstuma del donante». «En general, sí», está de acuerdo el juez. «Sin embargo, si puede demostrarse que la donación estuvo influida por fraude, amenazas o manipulación deshonesta, puede ser invalidada». «Señor Ward, ¿ha mencionado pruebas de tal manipulación?» «Sí, señoría», asintió Cody. «Adjuntos al testamento hay correos electrónicos de Bridget Hart en los que discute con terceros su plan para hacerse con el control de la empresa de Lawrence. En ellos, manifiesta explícitamente su intención de utilizar su relación sentimental para lograr ese objetivo». Abrió la carpeta que tenía en la mano y sacó varias impresiones. Aquí había un correo electrónico fechado el 18 de julio del año pasado, 3 meses antes de que empezara su aventura. Cita: «El plan avanza bien. Caulfield ya está mostrando interés. Creo que en un par de meses debería ser capaz de iniciar una operación para adquirir el control. Su mujer parece tener plena confianza en él en cuestiones financieras, así que no se prevén obstáculos». De nuevo se hizo el silencio en la sala. Todos los ojos estaban puestos en Bridget, que permanecía sentada, clavando en Cody una mirada de odio. «Es una falsificación», dijo entre dientes apretados. «Nunca he escrito nada parecido». «La autenticidad de estas cartas ha sido confirmada por 2 expertos independientes», replicó Cody. «Sus informes también se adjuntan a los documentos». Y continuó: «También hay otras pruebas.
Extractos bancarios que demuestran que el $1.000.000 que Bridget supuestamente invirtió en la empresa a cambio de acciones en realidad le había sido transferido por el propio Lawrence el día anterior. De hecho, ella no había puesto ni un céntimo de su propio dinero en la empresa. Era solo un ardid para transferir legalmente las acciones a su nombre. El juez pasó unas cuantas páginas más de los documentos y luego miró a Bridget. «Señorita Hart, ¿desea hacer algún comentario sobre estas acusaciones?» Bridget se enderezó y trató de poner una expresión de seguridad en su rostro. «Señoría, son todas mentiras», dijo con firmeza. Lawrence era un hombre de negocios de éxito, pero en los últimos meses de su vida sufrió estrés y ansiedad. Podría haber hecho este testamento en un momento de debilidad emocional, bajo la influencia de viejos rencores o incluso manipulado por su exmujer. ¿Exmujer?, intervino el juez. Según tengo entendido, el proceso de divorcio no había concluido en el momento de la muerte del señor Caulfield. De hecho, se corrigió Bridget, ya estaban separados y el divorcio era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, legalmente, la señora Caulfield seguía siendo su legítima esposa, observó el juez. En cuanto a tus acusaciones de manipulación por parte de ella, ¿tienes alguna prueba? Bridget vaciló. Ninguna prueba concreta, pero... En ese caso, procedamos, la interrumpió el juez. Señor Ward, ¿desea añadir algo más? Sí, señoría, asintió Cody. Me gustaría llamar la atención del tribunal sobre la última sección del testamento, donde Lawrence explica sus motivos. Pasó una página de su copia del documento y empezó a leer. Yo, Lawrence Caulfield, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi buena memoria, declaro que me he dado cuenta de mis errores y de mi traición a mi esposa, Ioana Caulfield. Durante 15 años ella estuvo a mi lado, me apoyó, creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Juntos construimos la empresa desde los cimientos, superamos muchos retos y creamos lo que hoy me enorgullece. Sucumbí a la influencia de Bridget Hart, que jugó hábilmente con mis debilidades. Vanidad, ambición, miedo a envejecer. Dejé que me convenciera de que Ioana frenaba mi potencial, que con ella nunca alcanzaría el nivel de éxito que soñaba. Fui ciega y estúpida. Ahora me doy cuenta de que Bridget me manipuló desde el principio. Su objetivo siempre fue mi empresa, mi dinero, mi estatus. Nunca me amó, solo lo que yo podía darle. Con este testamento quiero deshacer al menos parte del daño que he hecho. No puedo volver el tiempo atrás, no puedo borrar el dolor que le causé a Ioana, pero puedo asegurarme de que tenga todo lo que se merece, todo lo que hemos creado juntos y más. Sé que Bridget luchará, negará todas las acusaciones, me retratará como emocionalmente inestable o sucumbiendo a la influencia de alguien más. Pero las pruebas adjuntas hablan por sí solas. Llevo semanas recopilándolas, desde que empecé a sospechar que era víctima de una manipulación. Me arrepiento de mis actos y espero que con este testamento pueda al menos redimirme parcialmente ante una mujer que merecía mucho más de lo que fui capaz de darle. Cuando Cody terminó de leer, se hizo el silencio en la sala. Ioana sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Aquellas palabras de Lawrence, pronunciadas ahora, en esta sala, eran a la vez dolorosas y sanadoras. No podían cambiar el pasado, no podían borrar meses de dolor y humillación, pero le daban lo que tanto necesitaba: reconocimiento. Reconocimiento de su contribución, de su valía, de su derecho a lo que habían creado juntos. Bridget estaba sentada mirando fijamente el espacio que tenía delante. Su confianza en sí misma se había evaporado, dando paso a la ira y el miedo. Nash le susurró algo al oído, pero ella no pareció oírle. El juez tosió, llamando la atención de los presentes. A la luz de las pruebas presentadas, considero necesario aplazar la vista para un examen más detallado de los documentos. La vista continuará dentro de 1 hora. Se levantó y abandonó la sala. Poco a poco, los demás empezaron a dispersarse.
Iona se volvió hacia Austin. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad? Más que una oportunidad, respondió el abogado con una sonrisa de confianza. Las pruebas que ha reunido Lawrence son muy convincentes y, lo que es más importante, su mensaje de vídeo no deja lugar a dudas sobre su sinceridad y cordura en el momento de hacer el testamento. Iona asintió, pero aún había sentimientos contradictorios debatiéndose en su interior. No estaba segura de querer todo lo que Lawrence exigía para ella, especialmente los $2 millones de Bridget, que le parecían sucios, impuros. Salieron al pasillo. Iona vio a Bridget junto a la ventana, abrazada a sí misma. Parecía perdida y asustada, en absoluto la mujer segura de sí misma que había sido hacía solo una hora. En un impulso repentino, Jonás se acercó a ella. «Bridget», la llamó en voz baja. Ella se estremeció y se dio la vuelta. Había un destello de miedo en sus ojos que rápidamente se transformó en desafío. «¿Has venido a regodearte?», preguntó con amargura. «No», dijo Iona negando con la cabeza. «Solo quería decirte que no te odio». Bridget la miró incrédula. «¿Después de todo lo que he hecho?» «Lo que hiciste estuvo mal», replicó Iona. «Me hiciste daño a mí, a Lawrence, a mucha gente de la empresa que podría haber salido perjudicada por tus planes, pero el odio solo habría continuado esa cadena de dolor». Bridget se volvió hacia la ventana. «¿Qué más da?», murmuró. «Después de hoy, lo perderé todo. No solo lo que obtuve de Lawrence, sino también mis propios ahorros que había invertido en proyectos conjuntos». «No necesariamente», dijo Iona. «Si aceptas devolver voluntariamente los activos que Lawrence te cedió, puedo renunciar a reclamar una indemnización». Bridget se volvió bruscamente, con un destello de esperanza en los ojos. «¿Lo harías? ¿Por qué?» «Porque el dinero nunca ha sido un valor importante para mí», respondió Iona con sencillez. «La empresa sí. La casa que construimos con Lawrence sí. Pero no el dinero por el dinero». Bridget la miró largo rato, como si la viera por primera vez. «Sabes», dijo al fin, «quizá Lawrence tenía razón al final. Quizá nunca me di cuenta de lo que es realmente importante». Iona no respondió. Fuera lo que fuese lo que Bridget comprendiera ahora, se trataba de su viaje personal, de su lección. Iona se limitó a asentir y se volvió hacia Austin, que la esperaba en la puerta de la sala. «¿De qué estabais hablando?», preguntó con curiosidad. «De valores», respondió Iona. «Y sobre las decisiones que estamos tomando». Una hora más tarde, todos estaban de vuelta en la sala. El juez regresó con una carpeta de documentos. Su rostro estaba serio y concentrado. «Después de examinar detenidamente las pruebas presentadas», comenzó, «estoy dispuesto a dictar sentencia sobre la herencia de Lawrence Caulfield». Hizo una pausa y miró a los presentes. «En primer lugar, admito que el testamento presentado por el señor Ward es auténtico y válido. Todos los términos de este testamento deben cumplirse en su totalidad». Se oyó un susurro en la sala. Bridget se cubrió la cara con las manos. «En segundo lugar», prosiguió el juez, «acepto que la transferencia de los bienes de la señorita Hart se vio influida por la manipulación y la tergiversación por su parte, como demuestran las pruebas presentadas. En consecuencia, todas estas transferencias se consideran nulas». Pasó página. «Por lo tanto, todos los bienes, incluida la casa de Chula Vista, la casa de campo en el lago, los coches, las cuentas de inversión y las acciones de la empresa, pasan a la SRA, Iona Caulfield como heredera legítima». El juez miró a Bridget. «En cuanto a la indemnización de $2 millones, debo considerar todas las circunstancias del caso. Dado el alcance de la manipulación y el daño potencial que puede haberse causado a la empresa y a sus empleados, considero que esta reclamación es razonable. Se condena a la señorita Hart a pagar esta suma con cargo a sus fondos personales». Bridget se estremeció, pero no dijo nada.
Nash estaba escribiendo algo furiosamente, probablemente preparándose para una apelación. «Señoría», se levantó Iona, «¿puedo hacer una declaración?» El juez asintió, ligeramente sorprendido. «Agradezco su sentencia y el reconocimiento de mis derechos a la herencia de mi marido», comenzó Iona. «Sin embargo, quisiera renunciar a mi demanda de indemnización de $2 millones». Se oyeron gritos de sorpresa entre el público. Bridget levantó la cabeza con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Está segura, señora Caulfield?», preguntó el juez. «Es una suma considerable y, dadas las circunstancias, usted tiene derecho a ella». «Estoy segura», respondió Iona con firmeza. «El dinero no devolverá 15 años de matrimonio ni curará las heridas de la traición, pero podría permitir a la señorita Hart empezar una nueva vida, quizás sacando las conclusiones correctas de la experiencia». El juez la miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. «En ese caso, accedo a su petición. La demanda de indemnización queda anulada». Golpeó el mazo. «El caso queda sobreseído». Al salir del tribunal, Iona sintió una extraña ligereza. Era como si la pesada carga que había llevado en su corazón durante los últimos meses hubiera desaparecido por fin. Había recuperado su casa, su compañía, su dignidad, pero lo más importante era que había conservado su alma al no sucumbir a la tentación de la venganza. Salió al exterior y respiró aire fresco. Una nueva vida se extendía ante ella, llena de posibilidades, libre de las sombras del pasado. ¿Qué haría con ella? Era una pregunta abierta, pero por primera vez en mucho tiempo, Iona se sentía preparada para responderla. Cody Ward la alcanzó en la escalinata del juzgado. «No tenías por qué rechazar la indemnización», dijo. «Se la merecía». «Tal vez», asintió Iona, «pero merezco vivir sin el peso del odio y el ansia de venganza». Cody asintió pensativo. «¿Sabes?», dijo tras una pausa, «la empresa necesita un liderazgo fuerte. Alguien tiene que arreglar el desaguisado que Bridget ha montado a lo largo de los meses». «Lo sé», respondió Iona, «y estoy dispuesta a aceptar el reto». Miró al cielo, donde el sol se abría paso entre las nubes. Era hora de empezar un nuevo capítulo.